Pues bienvenidos, bienvenidas a este nuevo curso de 10 clases sobre introducción al estudio de la Biblia, que es auspiciado por la Catedral Episcopal de San Pablo en San Diego, California. Y yo soy Orlando Espín, que ya enseñé un curso de introducción a la teología el año pasado. Ahora vamos a tener este curso de 10 semanas de introducción al estudio de la Biblia. Y ¿qué puedo decir de mí? Pues que tengo un doctorado doble en teología de la Universidad Católica de Río de Janeiro en Brasil, y que he sido profesor de teología y ciencias de la religión, como se dice en castellano, en la Universidad de San Diego, aquí en California, durante 30 años, y ahora soy profesor emérito, lo cual es una manera muy elegante de decir de que ya estoy jubilado. Entonces, vamos a comenzar pidiendo que si tienen alguna pregunta, por favor la pongan en Zoom, en chat, en la parte de chat, pongan las preguntas ahí. Y si al final de esta hora hay tiempo, yo con mucho gusto voy a responderlas. Si no, la semana que viene yo las respondo al comenzar. ¿Ok? Pero responder, vamos a responder. Bueno, siendo que ya sabemos qué vamos a hacer aquí, que es ver cómo se estudia la Biblia. Lo primero que hay que preguntar es, ¿y qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia? Pues la Biblia no es un libro. A pesar de que nosotros estamos acostumbrados a un libro, de hecho, si uno se fija, esto no es un libro, esto es una biblioteca. Hay una buena cantidad de diferentes libros. Aunque la Biblia no se escribió en español, si ustedes necesitan comprarse una buena edición en español, yo les diría que sea esta, si pueden. La Biblia Latinoamérica, o la Biblia latinoamericana, que es como muchas veces se le llama. Y la pueden encontrar en cualquier librería que sea ecuménica, o en Amazon la pueden encontrar también, o donde quieran. Es muy fácil encontrar. Pero al español latinoamericano no hay duda de que es la mejor traducción que hemos tenido. Entonces, la Biblia no es un libro, es una biblioteca, una colección. Una biblioteca es una colección. Yo tengo aquí un pedacito de mi biblioteca, una colección de libros, que cuando un libro llega a una biblioteca es porque alguien consideró que es importante. Importante para ese alguien o importante para quienes usen la biblioteca, pero se consideró importante. Así que estos libros que están en la Biblia han sido considerados muy importantes, más importantes que muchos otros libros que existían cuando se escribieron los libros que están ahora en la Biblia. Eran importantes, los más antiguos, para el pueblo de Israel, eran los más importantes para las dos primeras generaciones cristianas. Y había mucho libro, mucho escrito, paseándose entre el mundo de los judíos antes de Cristo y de los cristianos después de Cristo, y no todos llegaron a la Biblia. En el caso, por ejemplo, de los evangelios, tenemos 4 evangelios en la Biblia. Sin embargo, de hecho sabemos que en el tiempo en que se estaban escribiendo y escogiendo esos, había docenas de otros evangelios que nunca llegaron a ser parte de la Biblia. Y los libros que están en la Biblia entraron en la Biblia no porque hubiera una elección y todo el mundo votara, sino porque por consenso, poco a poco, las comunidades, las sinagogas, etcétera, empezaron a darse cuenta de que nosotros vemos nuestra fe reflejada ahí. Vemos nuestra fe
reflejada en esos escritos. Vemos nuestra fe, lo que creemos, las doctrinas que nos enseñaron, las vemos reflejadas ahí. Luego fue el consenso poco a poco que fue creciendo, que más o menos ya para el año 180 por ahí de la era cristiana, ya había un consenso generalizado de cuáles escritos eran los que consideraban ellos indispensables. En el mundo judío fue lo mismo, poco a poco, hasta que se llegó a decirles estos. Empezaron con un grupito y empezaron a añadir hasta que dijeron estos. Y aún así, entre cristianos y entre judíos, todavía no está totalmente todo el mundo de acuerdo que estos son y aquellos son. Hay pequeñas variaciones, gracias a Dios, que no son de gran significado, pero pequeñas variaciones en cuáles libros hay que incluir o no en la Biblia. Porque reflejan la fe y las creencias de la gente, sí, pero sobre todo porque ellos todos, judíos y cristianos, estaban convencidos de que esto lo había inspirado Dios. Y en un momento veremos qué significa eso de inspiración. ¿Okay? Luego, la Biblia no es un libro, sino una biblioteca de libros. Con dos grandes colecciones de libros en esa misma biblioteca. Los más grandes de estas colecciones son la Biblia hebrea, que los cristianos llamamos Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento, que son los libros cristianos. La palabra testamento no quiere decir que alguien escribió su testamento dejándole algún regalo a algún sobrino. No es ese tipo de testamento. Testamento era una manera antigua de referirse a la palabra alianza. Los documentos de la primera alianza, de la antigua alianza desde el punto de vista cristiano, y los documentos de la segunda alianza en la mentalidad de los cristianos. Evidentemente la Biblia hebrea no tiene un Nuevo Testamento. Y la Biblia cristiana no es solamente el Nuevo Testamento, sino también la Biblia hebrea. ¿Okay? Estos se escribieron en unos periodos larguísimos de tiempo. Y me explico. El Antiguo Testamento, la Biblia hebrea, tiene varias colecciones de libros, incluye otras colecciones. Y, por ejemplo, los primeros 5 libros, el Pentateuco, fueron los que la gente enseguida dijo, sí, estos tienen que ser, porque la tradición decía que Moisés, el gran profeta que origina lo que llega a ser el pueblo de Israel, Moisés dicen que escribió el libro. Hoy se sabe que no es tan sencilla la cosa, de que hay muchas manos y varias tradiciones que entraron, y veremos esto en otras clases, que entraron en la creación de los 5 libros del Pentateuco, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esos 5. Se decía que habían sido escritos por Moisés, como dije, pero hoy sabemos que la cosa no es tan sencilla. Después que el pueblo de Israel se establece en Palestina, sale por el Éxodo y llega a Palestina, una generación después o 2, empiezan a escribirse libros sobre los primeros líderes que tuvieron ellos ya en Palestina, los jueces. Y después empiezan libros a aparecer sobre los reyes y otros líderes que tuvieron ellos ya bien establecidos. Empiezan a aparecer libros sobre los profetas, individuos inspirados por Dios que tratan de comunicarle al pueblo qué significa lo que Dios quiere, luego como aterrizar a su realidad de aquel momento lo que Dios había dicho. También aparecen unos libros
sobre otros momentos en la historia de Israel y aparecen escritos que se consideran escritos de mucha sabiduría y una serie de colecciones de dichos, de proverbios, de dichos que consideraban sabios ellos. Y por fin, letras de canciones, los salmos. No tenemos la música, pero tenemos la letra de esas canciones que ellos cantaban. El Nuevo Testamento, por su parte, consiste en 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Incluye un segundo tomo del Evangelio de Lucas, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles. E incluye 13 cartas que dicen haber sido escritas por Pablo. No, hoy en día algunas sí, pero otras como que Pablo ya estaba muerto y enterrado. No es que no las haya él podido haber inspirado, que alguien dijo, Pablo habría dicho, pero el hecho fue que no las escribió. Algunas, otras sí. Entonces está también un grupo de cartas, de 7 cartas, y el libro de los Hechos de los Apóstoles, y la carta a los Hebreos y otras 7 cartas, que también fueron escritas por líderes cristianos de la época de las 2 primeras generaciones. Y por fin el último libro que fue escrito por alguien inspirado en el pensamiento que aparece en el Evangelio de Juan, el libro de la Revelación o Apocalipsis. ¿Okay? Las partes más antiguas de la Biblia son las partes que forman la Biblia hebrea, la Biblia judía, que datan de aproximadamente entre el siglo X antes de Cristo y entre el siglo X y el IX antes de Cristo, y llegan hasta 2 siglos antes de Cristo. Lo estamos hablando de casi un milenio tomó para escribir todo lo que los cristianos llamamos el Antiguo Testamento. Y en 1000 años no puede uno pensar que todo fue igual. Los idiomas cambian. El español, por ejemplo, trate usted de ver el español de Cervantes, y esos son apenas 500, 600 años de nosotros. El español de Cervantes, el español durante la Edad Media, uno diría, ¿qué español? Pero no era latín tampoco, etcétera, etcétera. Entonces, si uno se pone a ver en un periodo tan largo, de casi un milenio, los idiomas cambian. Y sí, la inmensa mayoría de los libros del Antiguo Testamento fueron escritos en hebreo, pero no el hebreo que hoy se habla en Israel. No el hebreo de la Edad Media cristiana. El hebreo de incluso mucho antes de Jesús de Nazaret. Cambian las culturas. Jesús vivió en tiempos del Imperio Romano. Cuando está Moisés caminando por ahí y hablando, no existía ni la ciudad de Roma. Entonces, es cuestión de que las culturas cambian, los idiomas cambian, las situaciones todas cambian. No siempre hubo reyes, no siempre hubo emperadores, no siempre hubo esto, no siempre hubo lo otro. Entonces, uno se da cuenta de que en un milenio, la Biblia hebrea pasó por muchas situaciones, muchos contextos. Intervinieron varias culturas, no solamente la judía, varias culturas. Y esa misma principal, que es la del pueblo de Israel, también se transformaba y se transformó en un milenio. Y el idioma
hebreo, evidentemente también, a lo largo de generaciones. Y esto mismo se puede decir del Nuevo Testamento, a pesar de que el periodo es mucho más corto. El Nuevo Testamento se escribe de alrededor del año 50-55 después de Cristo hasta alrededor del año 120. Luego no llega a un siglo completamente. Pero aún en ese momento sí cambiaron mucho las mentalidades, etcétera, etcétera. Ya no estaban en Palestina, estaban en Alejandría, estaban en Roma, estaban en Damasco, en mundos que ya no eran judíos. Luego tenían que explicarle a cristianos que se acercaban al cristianismo de ambientes no cristianos, no judíos, sobre todo no judíos, tenían que explicarle qué cosa era eso de una cena en sábado, etcétera, y la última cena, la cena del Señor. Eso era una festividad judía, pero ¿quién caramba conocía eso fuera del mundo judío? Entonces, en el Nuevo Testamento lo mismo. Se escribe en griego koiné, que es un tipo de griego, que es un griego popularizado, digamos. Es el Nuevo Testamento, el griego koiné del Nuevo Testamento, era un griego de amplia difusión que usaba sobre todo gente que no era griego, pero era el idioma que mejor se entendían entre ellos. Y llegó a ser la lengua franca, que es como se diría durante la Edad Media y todavía hoy. Luego, como por ejemplo, en muchos lugares de América Latina había todo un montón de pueblos originarios, pueblos indígenas. Cuando llegan los españoles no hablan ese idioma. Los pueblos indígenas no hablan español. La conquista impone el español, sí, pero aún así la gente no habla el español que se les impuso como en España, ni hasta hoy. Pero interesantemente, un pueblo como los tarahumaras en el norte de lo que hoy es México y un pueblo como los yucatecos, los mayas en Yucatán, no entenderían ni entendían el idioma uno del otro, aunque fueran parte del mismo México. Luego, ¿cómo comunicarse con el español? Entonces, y de un lugar a otro en América Latina, lo mismo con el español. Pero ustedes están oyendo un acento cubano, el mío. Pero enseguida se dan cuenta cuando yo abro la boca, este no es mexicano. Este no es guatemalteco. Y si ustedes abren la boca y están aquí en San Diego, probablemente no son mexicanos tampoco. Perdón, no son cubanos, serían de descendencia mexicana. Y si un mexicoamericano abre la boca, alguien en México va a decir, este no es de aquí, este debe ser del otro lado, etcétera, etcétera. Luego, aunque estemos supuestamente hablando el mismo idioma, notamos las diferencias. Y si estamos entre nosotros mismos, el español empieza a cobrar, como dijo un gran escritor hace muchos años, en América el español dijo lo que no podía decir en España. Y eso es muy cierto. El griego koiné ciertamente logró decir todo lo que no podía decir en el griego original, pero esto lo hicieron como un idioma muy popular, muy de comunicación, y en ese idioma se escribió el Nuevo Testamento, porque era lo que la gente usaba en cualquier lugar de esa parte del Mediterráneo, incluso hasta en la misma Roma a veces. Todo lo anterior enfatiza
que la Biblia se escribe en contexto. No hay texto fuera de un contexto, porque el texto no se escribe solo, lo escriben los seres humanos. Y los seres humanos que escriben el texto no son genéricos. Tienen género, tiene raza, tiene historia, tiene edad, tiene cultura, tiene un idioma, etcétera, etcétera. Luego, no hay texto fuera de contexto. Y el contexto en que se escribe el texto es muy importante. Pero también hay que darse cuenta de que cuando se escribe el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, el 90% de los pobladores del mundo de Israel, del mundo del Mediterráneo, de Palestina, Siria, Egipto, etcétera, Roma, el 90% de la gente en ese mundo son analfabetos. Eso no quiere decir que fueran pobres. Eso quiere decir de que no sabían leer y escribir. Incluso había gente de posibilidad económica que pagaba a alguien para que fuera su escribano, el que sabía escribir. Y cuando usted quería mandar una carta, aunque usted viera su nombre escrito ahí, usted no lo escribió. Usted iba a un escribano a que le escribiera la carta y la mandara donde fuera. 90% más o menos de la gente de la época en que se escribe la Biblia, en esos 1000 y un chin de años en que se escribe la Biblia, la mayoría de la gente son analfabetos, no sabe leer. Entonces, eso nos está diciendo que quienes escriben la Biblia son miembros de un grupo muy único en ese mundo. Saben escribir. Pero no es que la mayoría eran pobres. Sí, pero había gente que se ganaba la vida escribiendo, los escribanos. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, y muy importante, es que, por lo tanto, cuando escribe a alguien un texto que acaba apareciendo en la Biblia, no lo escribe para que la gente lo lea, lo escribe para que la gente lo escuche. Los textos de la Biblia se escribieron, se enviaron a diferentes lugares porque no todo el mundo podía viajar así. Pero cuando llegaba el texto, la mayoría de la gente no sabía leerlo. Había alguien que sabía leer y ese es quien leía la carta o quien leía el evangelio o quien leía el texto que fuera. Un pequeño paréntesis. De ahí el origen que en nuestras liturgias aparece el papel, el ministerio del lector. Por eso en la liturgia se lee en voz alta la palabra de Dios de la Biblia. Y no es para que usted le esté leyendo de su propio librito, sino para que la esté escuchando. ¿Por qué? Porque las liturgias comienzan cuando todavía la mayoría de los cristianos son analfabetos. Es importante que uno se acuerde de eso. La Biblia se escribió para ser escuchada. Es muy importante que nos demos cuenta que la Biblia exige que entendamos los textos en sus contextos. Usted no puede leer el libro de Génesis, escrito, qué sé yo, bueno, todo el libro tomó varias décadas en escribirse, pero el pedacito primero de la creación, que probablemente esos 7 días de la creación que aparecen al inicio de Génesis, fuera la letra de un canto que cantaban ellos. Si usted se fija, tiene hasta un refrán: y Dios vio que era bueno, y pasó el tal día, y Dios vio que era bueno, y pasó no sé qué más, y Dios vio que era bueno. Y luego tenemos
una repetición que el pueblo repetía mientras alguien, un cantante, lo estaba cantando lo demás. Cuando uno ve la letra de ese primer capítulo de Génesis, uno empieza a darse cuenta de que esto no se puede leer literalmente porque es imposible que esto sea literal. Lo que quiero decir es que hay algunos cristianos que quieren leer el texto literalmente. Antes de saltar a decir hay que leerlo literalmente, primero acuérdese que no fue escrito para que se leyera, sino para que se escuchara. Y segundo, cuando usted va a decir hay que leer esto, entender esto literalmente, cuídese de lo que quiere, de lo que usted está pretendiendo buscar con ese literalismo. Primero, porque así no funcionaban esas culturas y por lo tanto usted tiene que respetar a la gente que escribió estos textos. Y en segundo, si usted quiere ser muy así, pues fíjese, el que no come mi carne y bebe mi sangre no tendrá vida conmigo. Bienvenido al canibalismo si fuera a tomarse literalmente. Ah, no, es que él está hablando. Ah, ya está usted teniendo que interpretar porque si no acaba diciendo una tontería. O los cristianos somos caníbales o usted tiene que entender que había modos de pensar, modos de hablar que no son solamente los literales. Y eso hay que mantenerlo siempre en mente. ¿Qué quería decir el autor de este texto cuando dijo lo que dice? ¿Cómo lo habrían oído? ¿Cómo lo habrían interpretado? Uno tiene que entender los textos en sus contextos, porque no hay texto sin contexto. Y eso es fundamental. Y un ejemplo que pongo aquí es la frase en español, por si las moscas. Por si acaso. Porque tal vez, si usted no piensa en el uso de las palabras y en los modismos y en las interpretaciones y en los contextos, usted, por ejemplo, al inglés traduce esto for if the flies. Diga usted eso en inglés a ver quién lo entiende. Porque le van a entender una frase. Sí, es una traducción de las palabras por si las moscas, for if the flies. Pero la traducción no tiene absolutamente nada que ver ni comunicar de lo que dice una persona que habla español cuando está tratando de usar la expresión por si las moscas. Haz esto, no hagas aquello por si las moscas. No vaya a ser que el español tiene una cantidad de dichos y una cantidad de expresiones idiomáticas que no se puede decir que uno entiende el español hasta que no entienda, mira cómo usan esto, mira el giro que le dan aquí y allá. Pues si eso es el español, en el mundo antiguo, los dichos y los giros y los modismos eran todavía más frecuentes. Y eso no nos podemos olvidar. La próxima vez que alguien diga, no hay que leer esto literalmente, bueno, pues por si las moscas, lee eso literalmente a ver si tiene sentido. Entonces, bien. Los primeros cristianos siempre decían, y hasta el día de hoy decimos los cristianos, que la Biblia es la palabra de Dios. Lo que pasa es que la palabra, esa palabra, logos, no es lo mismo que la palabra en español o la palabra word en inglés. La palabra en el idioma original, sobre todo en el griego koiné y en palabras en idiomas posteriores, quería decir algo semejante como expresión. Expresión.
Una palabra es una expresión, ciertamente, pero no toda expresión es una palabra. Yo puedo hacer un gesto y esto es una expresión, pero no es una palabra. Luego, toda palabra es una expresión, pero no toda expresión es una palabra. Y la palabra logos en griego significa expresión antes de significar palabra. ¿Que puede significar palabra también? Claro, la palabra es una expresión, pero no toda expresión es una palabra. Y eso es lo que quiero que se queden con eso. Decir que la Biblia es la palabra de Dios, sí, pero palabra que significa expresión. Es una expresión de Dios, pero dicha esa expresión, expresada esa expresión a través de los contextos culturales y lingüísticos de los seres humanos. Nosotros no tenemos acceso a quién es Dios. Nosotros solamente podemos entender lo que Dios ha dicho sobre Dios. Porque traten de entender qué significa ser un ser eterno, 100% solidario, 100% amor, etcétera, etcétera. Y traten de entender sin que se les ocurra, qué sé yo, preguntarse qué significa esto. No me lo van a poner. Luego, ¿qué significa esto? Es que está siendo expresado. Cuando Dios dice que nos ama, ¿qué significa el que Dios diga que nos ama? Cuando decimos que en un campesino sin tierra llamado Jesús de Nazaret encontramos la plenitud de Dios, ¿qué significa eso? ¿Qué significa decir plenitud? Eso es una palabra muy, muy fuerte para aplicársela también a una situación humana. Y sin embargo, eso es lo que estamos nosotros, los seres humanos, diciendo cuando decimos que Jesús es divino. Etcétera, etcétera, etcétera. Luego, la Biblia es palabra de Dios, pero no en el sentido de palabras, sino en el sentido de expresión. Igual que la Biblia es revelación, no. La revelación de Dios en el cristianismo, por lo menos, la revelación de Dios es Jesús de Nazaret. No simplemente unos escritos, sino una vida real. La Biblia es palabra de Dios porque es expresión de Dios y una expresión inspirada por Dios. Inspirado. Pero eso significa ya de inmediato que la Biblia no fue dictada por Dios. Ningún angelito, ninguna voz bajó del cielo o se le ocurrió a alguien dentro de su cabeza y dentro de su corazón. No hubo ningún dictado. La Biblia no es un dictado de Dios. Son seres humanos que tienen una experiencia de y quizás no se están dando cuenta que es Dios quien los está inspirando a darse cuenta. Que es Dios quien les está diciendo, ¿te diste cuenta de esto? Y ni se dan cuenta que les han dicho que tienen que darse cuenta. No sé si este enredo lo están entendiendo, de que es una cuestión de decir inspiración, no quiere decir dictado. Decir inspiración lo que quiere decir es que la intuición que está en el fondo, el punto que quiere, a donde quiere llegar, eso que es muy difícil poner en palabras, pero a veces sí se puede expresar con una historia, un cuento, un poema o una vida humana. Por eso para los cristianos Jesús es
la revelación de Dios. No una revelación, la revelación de Dios. Inspiración no es dictado. Y la inspiración siempre se da en contextos. Y siempre se da en contextos porque es imposible que alguien entienda. Dios está libre de los contextos, pero nosotros jamás. Dios no tendrá cultura, pero nosotros no sabríamos, no existiríamos sin la cultura. Porque la cultura es lo que nos permite decir, existimos. Es el darnos cuenta. El idioma es parte de la cultura, las percepciones son parte de la cultura, las conclusiones son parte de las culturas, las expresiones todas son partes de las culturas. Luego, nosotros somos seres culturales. Eso significa ser humano. Dios no tiene cultura. Y sin embargo, Dios puede expresarse o puede inspirar una expresión que nos haga decir, Dios debe ser, decir esto, lo otro, sin que nosotros tengamos acceso al ser de Dios, por así decirlo. No sé si me estoy explicando, si queda claro o no queda claro. Pero inspiración no es dictar. Luego, decir que la Biblia es la palabra inspirada por Dios no quiere decir que Dios la dictó. Pero sí que Dios como que... imagínese usted a un muchacho jovencito, todavía está en la primaria, que se pone a pensar un poco en su papá o en su mamá, si los tuvo, si no, en la ausencia de los mismos, y empieza a, ¿cómo decir?, a darse cuenta que su padre y su madre de veras que no son solamente su papá y su mamá, sino que, si digamos que están casados, tienen una relación entre ellos. Y es en la niñez en que uno se da cuenta de eso. No tendrá las palabras para llamarlo matrimonio o relación, pero uno intuye si los adultos lo quieren a uno o no. Uno intuye si hay otra gente que lo quiera a uno o no. Y el intuir que no lo quieren puede causar serios problemas. Pero el intuir que sí lo quieren puede hacer que sea uno una persona sana y feliz. Y sin embargo, nada de esto fue porque uno lo leyó y, fíjate, 2 y 2 dan 4. No. Es a nivel, cuando uno es muchachito, a nivel de intuiciones, uno empieza a decir, sí, yo siento que me quieren. Y antes de decirlo, uno ya sintió que lo quiere. Las palabras, las expresiones vienen a expresar lo que ya se sintió. Imagine la inspiración de Dios como eso que uno dice, y entonces busca cómo expresar. Y a veces no encuentra cómo expresar porque todavía no ha llegado a tener esas palabras o no encuentra cómo describir, etcétera. Pero eso no quiere decir de que uno ya no tenga desde muy pequeñito el yo siento que me quiere, aunque no lo sepa decir. ¿Está claro hasta ahí? Luego, cuando hablamos de intuiciones, de inspiración de Dios, no hablamos de dictados. Hay que tener mucho cuidado de no caer en resbalar en lo barato de decir, no, es que esto está en la Biblia, así que esto tiene que ser verdad.
en la Biblia sugieren que uno mate a los enemigos de Dios. Hay que ponerlo eso en contexto, porque en el contexto de Cristo eso sería inaceptable. Pero en otros contextos tal vez lo fue, por unas razones tal vez muy buenas en aquella época, pero las épocas cambian, etcétera, etcétera. Tratar de proyectar hacia atrás lo que hoy nos parece es otra cosa que no se puede hacer. La Biblia expresa esa expresión según las culturas en que fue escrita y los idiomas en que fue escrito. Entonces, a veces quisiéramos que tuviera la más apertura a esto, a lo otro, a lo demás allá, pero la Biblia se escribió en un mundo de esclavos, por lo menos el Nuevo Testamento. Entonces, asumen que hay esclavos. Hoy en día sería una barbaridad decir que vale la esclavitud. En aquella época nadie pensaba en eso, como nadie pensaba que el mundo es redondo en vez de flat. Pero uno tiene que darse cuenta de que la Biblia se escribió en sus contextos y no hay cómo evitar eso. Pero también uno tiene que darse cuenta que la Biblia se escucha o se lee desde los contextos de quien escucha y lee, que tampoco son contextos que podamos evitar. El escuchar o el entender la Biblia nunca puede ser fuera de contexto. Si no se escribió fuera de contexto, no se puede entender fuera de contexto. Y uno también tiene que estar muy consciente de las limitaciones y de las posibilidades de nuestros contextos cuando nosotros leemos o tratamos de entender un texto bíblico. Luego, entender la Biblia es como una conversación. Uno tiene que darse cuenta del otro miembro de esa conversación, del otro interlocutor. Porque si yo nada más que pienso de que, bueno, yo soy el que sé qué es lo que me va a decir la otra persona, ¿para qué la voy a escuchar? Eso no es aceptable entre humanos. Entonces, tampoco puede ser aceptable cuando estamos diciendo que esto es una expresión inspirada por Dios. No, no, ya yo sé. No, por favor. ¿Está claro hasta ahí? Ok. Quedan 15 minutos y nadie ha puesto nada en chat. ¿Tienen alguien alguna pregunta? No existe el maestro perfecto. Yo sé que yo no soy maestro perfecto. Y no existe pregunta que esté fuera de lugar. Así que si tienen una pregunta, siéntanse libres de hacerlo. A ver. Hola, doctor Espín. Yo tengo una pregunta. Saludos después de 20 años. Soy Carla. Somos alumni de USD. Uy. Ya después de 20 años. Es que yo creo que, por ejemplo, como que fuimos estudiados por la Biblia de nuestras abuelitas y nuestras mamás, en lo que comentó de que nada fue dictado cuando dicen que fue dicho por Dios, pero ya ve que el nacimiento y el ángel y dio instrucciones, y porque eso es lo que yo recibo mucho de los mensajes cuando voy como a Nuestra Señora de Guadalupe, que son mayoría con mujeres como mi mamá y mi abuelita, que dicen, no, es que Dios dijo y mandó al ángel y el ángel les dijo, ¿verdad? Entonces, estaba muy interesante esta parte. No sé si tengo. Lo único Ah, que
quizás algún día sirva decirle a tu mamá y a tu abuelita, aparte de un saludo de mi parte, es de em, eh, ¿quién les dijo que el ángel había dicho? Ok. Porque ellas no escucharon al ángel. Alguien les dijo. Ajá. Entonces, ellas están confiando en que alguien les ha dicho la explicación correcta. Pero eso no quiere decir, y en la experiencia de cualquier adulto está lo siguiente, que es posible que haya otras personas que tengan también explicaciones razonables y posibles, que no es que contradigan, pero que pueden llenar vacíos en las explicaciones. Luego, Ok. sin buscarte un pleito con la familia, es Es lo que cuestión iba a de, decir. Quiere que me corra de la cena de la familia. es, es, es con mucha delicadeza y mucho Sí, cariño sí. hacerles ver de que como seres humanos razonables y responsables, saben que pocas veces hay nada más que una manera de explicar o ver las cosas. Eso no quiere decir de que todas las maneras tengan el mismo valor, porque hay maneras que pueden deshumanizar, pero eso tampoco quiere decir que la única manera de uno hacerse humano, la única manera de uno ser creyente, tiene que ser esta y no hay otra. No, 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 es que precisamente a eso le decían a los judíos a los primeros cristianos. No, esa no es la manera de ser judío. Y ellos convencidos, pero esto es lo cierto. No, es que Él es el Mesías. No, pero es que, eh, eh, perdón, los judíos le podían decir, no, es que Él no es el Mesías porque Él no ganó victorias ni llegó con mucho esto. Y mientras los primeros cristianos decían, sí, lo torturaron, sí, lo crucificaron, eh, pero no deja de ser Mesías por eso. Al contrario, dio la cara por lo que creía, eh, etcétera, etcétera. Luego, uno tiene que darse cuenta de que eh, hay modos de cómo decir las cosas que no sean ¡pum!, que a veces somos tan cuadrados que somos cubos. Eh, Exactamente. Ok, le agradezco mucho. gracias a ti, saludos a la familia. Igualmente. Ahora tengo 3 preguntas en chat. Espérense un segundo. Fernanda. Cuando habla de contextos, o Laura, tiene que ver la religión que cada uno de nosotros profesa. Los contextos no son, Laura, nada más que los contextos de las religiones. Uno es papá, uno es mamá, uno es esposo, uno es esposa, uno es amigo, uno es ciudadano, etcétera, según sus contextos. Yo no soy esposo como mi padre y mi abuelo eran esposos, pero soy esposo. Yo adopté a 3 niños que ahora son hombres hechos y derechos con esposas e hijos. Ellos son esposos, pero no como yo soy esposo. Eh, y luego, los contextos son indispensables para entender todo lo humano, porque nada humano está fuera de contexto. Todo lo humano está siempre en contexto, siempre, sin excepción a la regla. Por eso cuando Dios se hace humano, decimos nosotros, se nos presenta en forma humana, tuvo que tener una cultura. Fue judío, no fue un angelito genérico. Fue un judío, tuvo que vivir en una clase social, tuvo que vivir en un lugar geográfico, los contextos son inevitables cuando somos humanos. Luego, no solamente en cuestiones de religión, pero la religión también, porque la religión, guste o no, quien la practica no es Dios, somos nosotros, los humanos.
A ver, aquí hay otra pregunta. Ah, ya, ok. Era Laura diciéndome. Gracias, ya entendí. Yo sé que después voy a oír de eso porque Laura es mi cuñada. Eh, entonces, ¿quién más? Bueno, pues si no hay más, muchísimas gracias. Y la semana que viene, martes a las 5 de la tarde, hora del Pacífico, aquí nos escuchamos. Tengo entendido que todo se ha grabado. Y al grabarse todo eso quiere decir de que si hay otras personas que quieren ver las clases, es simplemente ir a la página Facebook de la catedral y ahí van a estar las, que me corrija la deán de la catedral, eh, pero ahí van a estar todas las clases, las 10, como está todavía el curso de teología. ¿Ok? Muchísimas gracias. Chao, chao.